Hola, ¿qué tal? De vuelta compartiendo un espacio dedicado al bonsai, especialmente hoy a un árbol de mi colección de unos 25 años que ha sido diseñado a través del tiempo y que tiene las marcas que el tiempo solamente puede dejar, y que me gustaría que por ahí revisemos algunos conceptos que tienen que ver con el diseño y con su apreciación y con su poder visual. Así que vayamos viendo. Bueno, desde aquí se puede ver bien al árbol a través de esta imagen y desde esta perspectiva, desde su nevari hasta el ápice, atravesando todas sus ramas y su ramaje fino, de manera que es muy buena posición como para evaluar algunos conceptos o algunas reglas, y en todo caso si se debería o no tomar alguna decisión como para reformar el árbol. Entonces, como regla principal, en este caso, lo que yo siempre sugiero, sobre todo a mis alumnos, y especialmente me lo sugiero permanentemente a mí, aunque parezca obvio, pero todos los que trabajamos en bonsai sabemos que el hecho de descubrir lo que el árbol sugiere en cuanto a líneas de tronco, líneas de rama, formas, características de la especie, etcétera, etcétera, es un poco como descubrir esencialmente lo que el árbol puede llegar a dar por sí mismo. Me parece que también es importante poner la otra parte, que es la parte de uno. Entonces, trabajar con el árbol sugiere ser socios, de alguna manera u otra es inevitable. El bonsai es el árbol y uno, el hombre y el árbol. Otra característica u otra regla importante a tener en cuenta es el tema de la poda, intentando siempre podar de grueso a fino, sobre todo en especies deciduas que sabemos que por una cuestión visual, cuando dejan sus hojas, abandonan el follaje, el ramaje debe verse como algo extremadamente fino visualmente y lo más naturalmente posible distribuido. Otra cuestión importante a tener en cuenta es encontrar en dónde el árbol deja de ser interesante como para poder modificar en función del poder visual de la planta. En este caso, para mí, todavía este árbol necesita de bastante trabajo como para poder terminar con él, y en realidad nunca lo vamos a terminar, pero de manera visual quizá obtener la imagen lo más cercano a la perfección. Si eso es lo que se quiere y eso es lo que se adora, tal vez en la cuestión estética y visual, del poder que tiene el bonsai en sí. Bueno, aquí estamos viendo el árbol desde arriba. Es importante que ustedes sepan que este árbol se defolió este año y otros años también anteriores, pero especialmente se defolió como para acortar su primera rama, que quizá por ahí podamos verla. En realidad su primer rama llegaba hasta quizá hasta esta longitud. Mi intención era acortarla de manera que quede enmarcada dentro de su aspecto visual, en la conformación de la terminación de su aspecto de la copa. Otra de las cuestiones a tener en cuenta en este árbol quizá sea esta rama. Vamos a ver si la podemos tomar mejor, que es importante, como decíamos antes, encontrar dónde el árbol deja de ser interesante, y quizás esta sea una rama, a mi criterio, bastante gruesa con respecto a la altura, de manera que mi intención es acortarla como para que pueda llegar
a tener un balance con respecto a las demás que están distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el tronco principal. Otro aspecto interesante a tener en cuenta es el nebari y el hoyo que se ha hecho naturalmente por una cuestión natural en una tormenta, y que le da como un carácter y una especial personalidad al árbol. Bueno, hasta aquí esta primera entrega. Está haciendo mucho frío, está lloviendo, espero que hayan disfrutado de esto. Compartirlo para mí es un placer y seguramente nos vamos a volver a encontrar con este árbol y con todo lo que hay que seguir haciéndole, de manera que espero que les haya gustado y los espero ver en la próxima. Hasta la próxima.